Un hombre rico encontró a una niña perdida en el bosque y la llevó a casa de su madre discapacitada. Al regresar a casa quedó impactado por lo que vio. Antes de empezar, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo y recordarte que he sacado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras. Está el enlace en la descripción. Gracias. Ernesto Rosas siempre había sido un hombre determinado. Nacido en una familia humilde, desde joven supo que no quería vivir limitado por la escasez. Observó cómo sus padres trabajaban largas horas en empleos mal pagados, regresando a casa agotados y siempre con preocupaciones. Con el tiempo, aquella imagen de esfuerzo incesante se convirtió en su motor. Se prometió a sí mismo que él alcanzaría la cima y que nunca conocería las privaciones que vio en su niñez. Su ambición lo llevó a estudiar en las mejores escuelas y a dedicarse por completo a los negocios. Después de años de trabajo incansable, de sacrificios y de acumular éxitos, había logrado más de lo que alguna vez soñó. Tenía una vida de lujo, una mansión en la ciudad, varios autos de lujo, inversiones en diversas partes del mundo y todo lo que el dinero podía comprar. Pero, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que el precio de su éxito había sido elevado. Sus relaciones personales eran superficiales y sus amigos eran en su mayoría colegas de negocios o personas que lo admiraban por su poder y riqueza, pero que en el fondo no lo conocían realmente. Con el paso de los años, Ernesto empezó a notar un vacío en su vida que no lograba llenar. En sus momentos de soledad, cuando las luces de la mansión se apagaban y el silencio reinaba, se enfrentaba a una inquietud profunda que ni él mismo lograba comprender del todo. Una tarde de otoño, Ernesto decidió tomarse un tiempo fuera de la ciudad y viajar a una de sus propiedades más alejadas. Era una finca en el campo, una enorme extensión de terreno que había adquirido hacía varios años. Apenas había visitado aquella propiedad un par de veces, más como inversión que por placer. Sin embargo, aquella tarde sintió la necesidad de desconectarse de todo y dirigirse a un lugar donde pudiera pensar en paz. El aire era fresco y el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y rosados cuando Ernesto se aventuró a caminar por el bosque que rodeaba la finca. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies y el canto de los pájaros creaba una melodía suave y relajante. A medida que avanzaba entre los árboles, sentía cómo el estrés de su vida cotidiana se disipaba poco a poco. De pronto, mientras disfrutaba de la paz del lugar, escuchó algo extraño. Era un sonido apenas perceptible, un leve sollozo que parecía provenir de algún lugar entre los árboles. Ernesto se detuvo, desconcertado. Por un instante pensó que era una alucinación, pero el sonido persistía. Intrigado y preocupado, decidió seguir el sonido hasta encontrar su origen. Al llegar a un claro del bosque, Ernesto vio a una niña sentada junto a un árbol, con la cabeza enterrada entre sus brazos. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro y su pequeña figura estaba encogida, como si tratara de esconderse del mundo. La escena lo conmovió profundamente. No sabía qué hacía una niña sola en aquel bosque, pero la tristeza que emanaba era innegable. Con voz suave y llena de ternura, algo que no recordaba haber usado en mucho tiempo, Ernesto se acercó a ella. «Hola, pequeña», dijo con cuidado. «¿Estás bien? ¿Estás perdida?» La niña levantó la cabeza lentamente y lo miró con ojos llenos de miedo y desconfianza. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y su ropa estaba sucia y desgastada. Sin embargo, al ver que Ernesto no parecía una amenaza, su expresión se suavizó un poco. Él le sonrió y se agachó para ponerse a su altura, tratando de inspirarle confianza. «No tienes que tener miedo», continuó. «Estoy aquí para ayudarte. Te has perdido». La niña asintió tímidamente y se limpió las lágrimas con la manga de su vestido. Poco a poco, comenzó a explicarle que se llamaba Sofía y que vivía en una casita cerca del pueblo, junto a su madre, quien estaba enferma y en una silla de ruedas. Le contó que, por la mañana, había salido al bosque después de discutir con su madre. Pero al intentar regresar, se dio cuenta de que no recordaba el camino de vuelta y, asustada, había comenzado a llorar.
Ernesto sintió una punzada en el pecho al escucharla. No podía imaginar el miedo que aquella niña debía haber sentido estando sola en el bosque. Le ofreció su mano y, tras un breve instante de duda, Sofía la tomó con fuerza, como si aquella mano fuera el único ancla que tenía en el mundo. Caminaron juntos de regreso al pueblo. Ernesto, poco acostumbrado a hablar con niños, intentó hacerle preguntas para mantenerla tranquila. La niña le contó más sobre su vida, sobre cómo su madre, Mariela, era todo para ella. Vivían solas y dependían de la ayuda de algunos vecinos, ya que Mariela, por su condición, apenas podía trabajar. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Sofía hablaba de su madre con un amor y una devoción tan profundos que Ernesto sintió una inesperada ternura. Finalmente llegaron a las afueras del pueblo, a una zona humilde y descuidada. Sofía le indicó el camino hacia una pequeña casa de apariencia precaria, con paredes descascaradas y ventanas llenas de polvo. La casa apenas se sostenía, y el jardín era poco más que un trozo de tierra seca. Ernesto sintió un nudo en el estómago al ver las condiciones en las que vivían. Cuando llegaron a la puerta, Sofía se adelantó y la abrió con cuidado. Al entrar, Ernesto vio a una mujer sentada en una silla de ruedas, con la piel pálida y el rostro marcado por el cansancio. Mariela, la madre de Sofía, levantó la vista al escuchar la puerta y al ver a su hija, dejó escapar un grito de alivio. «¡Sofía!», exclamó Mariela con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde estabas? ¿Estaba tan preocupada?». La niña corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. Mariela la rodeó con los brazos y besó su cabeza, como si temiera perderla de nuevo. Ernesto observó aquella escena en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Aquella pequeña casa, a pesar de su pobreza y de su deterioro, estaba llena de un amor tan genuino que él no recordaba haber sentido nunca. Mariela levantó la mirada y le agradeció a Ernesto con voz emocionada. Él apenas respondió, todavía absorto en la escena que acababa de presenciar. Al despedirse, notó que en la casa no había casi muebles ni alimentos. Apenas había una mesa pequeña y algunas sillas viejas, y los pocos utensilios de cocina estaban desgastados. Esa noche, Ernesto regresó a su mansión, pero no logró dormir. Las imágenes de Sofía y Mariela seguían en su mente, como un eco constante que lo perturbaba. Pensó en la fragilidad de aquella casa, en la sonrisa inocente de Sofía y en la mirada cansada de Mariela, y se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado. Durante los días siguientes, Ernesto intentó continuar con su vida como de costumbre, pero nada lograba sacarlo de su inquietud. Cada vez que se sentaba a trabajar o a firmar documentos, el recuerdo de aquella familia volvía a él. Finalmente, incapaz de ignorar lo que sentía, decidió hacer algo al respecto. Envió discretamente una ayuda económica a Mariela y Sofía a través de un vecino del pueblo, asegurándose de que no supieran que era él quien enviaba el dinero. Sin embargo, con el tiempo, esa ayuda dejó de ser suficiente. Ernesto sentía que quería hacer más, que debía hacer algo para cambiar la vida de aquellas personas que tanto le habían conmovido. Unos meses después, decidió volver al pueblo. Esta vez, fue directo a la casa de Mariela y Sofía. La sorpresa en los ojos de ambas fue evidente, pero lo recibieron con una calidez y gratitud que Ernesto no esperaba. Les ofreció su ayuda sin condiciones, diciéndoles que quería apoyarlas de manera permanente. Con el tiempo, Ernesto se convirtió en una figura importante en el pueblo. Ayudó a mejorar las condiciones de la escuela, construyó un pequeño centro de salud y creó programas para ayudar a las familias necesitadas. Su ayuda se extendió a todos, y el pueblo comenzó a ver en él no solo a un hombre rico, sino a un verdadero benefactor. Años después, Ernesto entendió que aquel encuentro fortuito en el bosque no había sido casualidad. Había sido una oportunidad para encontrar el verdadero propósito de su vida, algo que ni todo el dinero del mundo había podido darle: la satisfacción de ayudar a otros y el amor de una comunidad que lo consideraba parte de su familia. Gracias a Sofía y Mariela, Ernesto Rosas encontró el verdadero significado de la riqueza.
no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los corazones de las personas a las que había ayudado, en las risas de los niños a los que ahora consideraba su familia y en la certeza de que, finalmente, había encontrado su verdadero hogar. Un hombre rico humilló a un niño que dormía frente a la puerta de su empresa. Meses después, quedó impactado al descubrir lo que el niño había hecho por él. Antes de comenzar, agradecer como siempre a uno de los comentarios de nuestros últimos vídeos. Gracias por tu comentario, Arelis. Si tú también quieres ser saludado en nuestro próximo vídeo, no olvides comentar y suscribirte. Ten un día estupendo y disfrute de la historia. Era una mañana invernal y el frío parecía envolverlo todo con su manto helado. La ciudad estaba apenas despertando y las primeras luces del día luchaban por atravesar una densa capa de neblina. Adolfo Villar, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, llegó a su imponente empresa en su lujoso auto negro. El motor rugió suavemente cuando su chofer detuvo el vehículo frente a las puertas del edificio. Adolfo, un hombre en sus 50, impecablemente vestido con un abrigo de lana italiana y una bufanda de seda, bajó del auto con la postura altiva que siempre lo caracterizaba. Para él, la vida era una constante competencia en la que él siempre debía salir victorioso. Sin embargo, esa mañana algo alteró su rutina. Frente a la entrada de cristal de su empresa, acurrucado sobre un cartón, había un niño. Era pequeño, delgado, con el cabello enmarañado y unos zapatos tan desgastados que parecían a punto de desintegrarse. Estaba envuelto en una manta vieja y sucia, y su rostro reflejaba cansancio y frío. Adolfo frunció el ceño, claramente molesto. «Oye tú», exclamó con voz autoritaria mientras señalaba al niño. «¿Qué haces aquí?» El pequeño levantó la cabeza lentamente. Sus grandes ojos oscuros se encontraron con la mirada fría de Adolfo. Aunque parecía asustado, trató de responder con educación. «Lo siento, señor. No tengo dónde dormir. Hace mucho frío y aquí no hay tanto viento». Adolfo bufó con impaciencia y ajustó su bufanda. «Esto no es un refugio ni un albergue para vagabundos. Es una empresa seria, un lugar de prestigio. Largo de aquí antes de que llame a la policía». El niño bajó la mirada, tomó su manta y su cartón y se levantó lentamente. Mientras se alejaba cojeando, Adolfo lo observó con desdén. Para él, la pobreza era simplemente el resultado de la falta de esfuerzo. «Si no tienes nada es porque no trabajaste lo suficiente», pensó mientras entraba al edificio. Dentro, sus empleados lo saludaron con nerviosismo, como siempre. Nadie se atrevía a contradecirlo ni a cuestionar sus decisiones. Adolfo era conocido por su carácter autoritario y su desprecio por las debilidades. Pasaron varios días sin que Adolfo volviera a pensar en el niño. Su vida transcurría como siempre. Reuniones interminables, inversiones millonarias y eventos exclusivos en los que su éxito era celebrado por otros como él. Pero una semana después, al llegar nuevamente a su empresa, lo vio otra vez. Esta vez, el niño no estaba durmiendo. Estaba sentado en la acera, con una libreta vieja en las manos, escribiendo algo. Adolfo sintió una ola de irritación. «¿Otra vez tú?», dijo acercándose al niño con pasos firmes. «¿Qué parte de lárgate no entendiste?». El niño levantó la mirada pero no se movió de inmediato. «Perdón, señor, no quería molestar. Aquí hay menos viento y no tengo otro lugar donde ir». Adolfo cruzó los brazos y lo miró con desdén. «No quiero excusas, este no es tu lugar». El niño bajó la mirada, tomó su libreta y su manta y se levantó con dificultad. Antes de irse, extendió una hoja de papel hacia Adolfo. «Esto es para usted, señor». Adolfo tomó el papel más por curiosidad que por interés genuino. Lo leyó rápidamente. «Lo siento si le causé problemas. Prometo que no volveré a quedarme aquí». El mensaje era breve, escrito con una letra temblorosa. Y, por un momento, algo en él pareció tocar una fibra oculta en el corazón de Adolfo. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Arrugó el papel y lo tiró al suelo. «Haz que no vuelva a acercarse».
ordenó al guardia de seguridad antes de entrar al edificio. Esa noche, mientras cenaba solo en su lujoso penthouse, Adolfo pensó brevemente en el niño. Pero no con compasión, sino con una mezcla de molestia y extrañeza. La gente pobre siempre busca excusas, pensó mientras daba un sorbo a su costoso vino. En las semanas siguientes, Adolfo notó que el niño ya no aparecía frente a su empresa. Consideró que el problema estaba resuelto y se concentró en sus negocios. Sin embargo, en esos mismos días, comenzaron a surgir pequeños inconvenientes en su empresa. Proyectos importantes que antes fluían sin problemas comenzaron a estancarse. Clientes clave se quejaban de retrasos y varios empleados renunciaron inesperadamente. Adolfo, aunque preocupado, no permitió que su ego reconociera la magnitud del problema. Para él, todo era solucionable con dinero o con más control. Sin embargo, una noche, mientras revisaba los balances financieros de la empresa, algo llamó su atención. Había una serie de transferencias pequeñas pero constantes hacia una cuenta desconocida. Aunque las cantidades individuales eran insignificantes, juntas representaban una suma considerable. Adolfo frunció el ceño y llamó de inmediato a su equipo de contabilidad. ¿Qué significa esto?, preguntó, señalando las transacciones en la pantalla de su computadora. Después de varias horas de investigación, descubrieron que el dinero había sido transferido a una organización benéfica llamada Refugio Esperanza. Era una fundación local que ayudaba a niños en situación de calle. Adolfo sintió una mezcla de furia y confusión. ¿Quién había autorizado esas transacciones? ¿Y por qué? Decidido a llegar al fondo del asunto, Adolfo investigó la dirección de la fundación y se dirigió personalmente al lugar. El Refugio Esperanza era un edificio pequeño y modesto, ubicado en un barrio humilde de la ciudad. Las paredes estaban desgastadas, pero el lugar estaba lleno de vida. En el patio, varios niños jugaban y reían, mientras otros dibujaban en mesas improvisadas. Adolfo entró al edificio con paso firme. Una mujer de mediana edad, que parecía ser la encargada, se le acercó con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy Adolfo Villar, y quiero saber por qué esta fundación ha estado recibiendo dinero de mi empresa sin mi autorización. La mujer pareció sorprendida, pero no perdió la calma. Creo que debería hablar con Lucas. Él podrá explicarle mejor. ¿Lucas? La mujer lo llevó a una sala pequeña al fondo. Allí, sentado en una mesa, estaba el mismo niño que Adolfo había echado meses atrás. Lucas vestía ropa limpia, aunque sencilla, y tenía una expresión serena. Estaba rodeado de papeles y dibujos que los demás niños observaban con curiosidad. Cuando Lucas vio a Adolfo, sonrió tímidamente. «Hola, señor». Adolfo lo miró incrédulo. «¿Tú hiciste esto? ¿Tú estabas desviando dinero de mi empresa?» Lucas asintió lentamente, sin mostrar miedo. «No lo robé, señor. Solo lo redirigí. Usted tiene tanto dinero que no lo notaría, pero ellos sí lo necesitaban». Adolfo sintió una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Por qué harías algo así?» Lucas lo miró directamente a los ojos. «Porque usted me echó de su puerta cuando no tenía nada. Pero no quería que otros niños pasaran por lo mismo». Adolfo quedó en silencio. Miró a su alrededor y vio los rostros felices de los niños, las paredes decoradas con dibujos y el ambiente cálido que contrastaba con la frialdad de su propia empresa. Esa noche, Adolfo no pudo dormir. Las palabras de Lucas y lo que había visto en el refugio resonaban en su mente. Por primera vez en años, se preguntó si su éxito había valido la pena, si el dinero y el poder realmente lo hacían feliz. En los meses siguientes, Adolfo tomó decisiones drásticas. Transformó su empresa, destinando una parte significativa de sus ganancias a apoyar causas sociales. Creó una fundación en honor a Lucas y él mismo comenzó a involucrarse en actividades benéficas. Un día, Adolfo regresó al refugio. Lucas estaba dibujando en un rincón. Esta vez Adolfo se acercó y se sentó a su lado. «Gracias, Lucas.
Me enseñaste algo que no sabía que necesitaba aprender. Lucas sonrió y le entregó un dibujo. Era un edificio alto, con la puerta abierta y niños entrando. Adolfo lo miró y por primera vez en años dejó caer una lágrima. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos relatos. Muchas gracias.